vamos a seguir mencionando estas empresas colaboracionistas, de las que hay muchísimas, pero vamos a mencionar a las más conocidas, a las más importantes, y ver qué es lo que hicieron. Como ya mencionamos el tema de la IBM, vamos a seguir con este tema para mencionar otras empresas. Y lo primero que uno tiene que aprender es que siempre hay que contextualizar y no pensar con un criterio actual, ¿no? Cuando se trata de hechos históricos. Pero sigue siendo difícil entender por qué grandes empresas multinacionales, que todavía hoy son famosas, colaboraron con este régimen. La respuesta es simple. La cuestión empresarial, el dinero, que sus dueños pertenecen a las élites y que son las que dominan el planeta. Y que, por supuesto, sostuvieron el régimen, y después de que cayera el régimen, porque así estaba dicho, siguieron funcionando, por supuesto, porque cayeron paradas en lo que siguió, porque son los que tienen el poder en el mundo. Y del otro lado, es decir, al mismo tiempo que sucedía esto, una empresa alemana de esa época, que no fuera una multinacional, es decir, una empresa familiar, una empresa normal, chiquita, para esas empresas era prácticamente imposible trabajar si estaba en contra del partido único, que ya sabemos cuál es. Porque había que cumplir con las leyes impuestas y también había que colaborar. Bueno, estamos hablando de empresas que han hecho lo que se les ordenó, desde mucho más arriba del partido, por supuesto. Al contrario, se les ordenó colaborar con el partido desde arriba de la pirámide. Y no solo colaboraron, fueron mucho más allá de una simple colaboración. Y el tema de esta época de la historia es uno de los periodos históricos más discutidos. Tiene curiosidades en el campo económico que no muchos conocen, como ya vimos. Y realmente los documentos históricos ocasionalmente nos traen a un primer plano situaciones muy particulares. Por ejemplo, algunas grandes empresas en la actualidad que en aquel tiempo, además de trabajar para el régimen, sacaron gran beneficio económico y financiero, conscientes de explotar las desgracias ajenas, como los prisioneros de guerra, prisioneros políticos, prisioneros que fueron utilizados por algunas empresas para trabajar sin salario como esclavos. Y lo sabían. Y bueno, vamos a empezar a ver cuáles son estas empresas. Una sobre todo es la historia de Allianz, uno de los principales grupos aseguradores europeos y el 11º grupo financiero más grande del mundo en la actualidad. Allianz hizo un seguro de vida para aquellos que estaban internados en los campos de exterminio o de concentración. Y ese seguro era pagado por los propios internos, digamos, y cuando morían, la prima del seguro era para el partido. Esto es ser realmente unos genios malvados. Y claro, dirán, bueno, ¿cómo lo pagaban? Bueno, muchos tenían sus cositas guardadas, su oro, y tenían su cuerpo para trabajar. Así que y también para que fuera utilizado por otros. Sé que había varias maneras de pagarlo. También tenemos a la ThyssenKrupp, que fue de las acerías más famosas del mundo durante mucho tiempo, durante el siglo XIX. Hoy esta marca es propietaria de la acería Terni. La implicación con el régimen va mucho más allá del suministro de acero para pistolas y tanques y otras armas, porque se habla de prisioneros esclavos que trabajaron durante años en las acerías. En tercer lugar tenemos a Kodak, que es una empresa norteamericana.
y en sus filiales alemanas utilizaba esclavos de los campos que, bueno, es tan sencillo como eso, se enriquecieron sin pagar a sus trabajadores y ni siquiera pagarle a sus carceleros. Luego tenemos a Hugo Boss, que es la famosa marca de moda alemana. Y bueno, Hugo Boss había abierto su propia empresa en 1923, pero fue solo después de que el propietario del mismo nombre se uniera al partido y conociera personalmente a Adolfo, que logró el suministro de uniformes para la SS, las Juventudes Hitlerianas y una parte de Wehrmacht. Y así esta empresa se expandió, se hizo sólida y se hizo famosa. En quinto lugar tenemos a Henry Ford, que, bueno, ya hicimos un video y sabemos cómo había quedado perjudicado después de haber leído los protocolos. Entonces, claro, cuando aparece el partido, él pensó que eso era bueno, porque obsesionado como había quedado, se acercó a esto. Y era uno de los partidarios no alemanes más destacados del régimen. Él conocía personalmente a Hitler, que le dio una medalla por su ideología, digamos. Es a discutir si realmente Ford realmente compartía la ideología así como la planteaban ellos, o si simplemente después del susto que se llevó por haber leído los protocolos no quedó un poco trastornado. Pero bueno, el tema es que fuera como sea, Henry Ford ayudó económicamente al surgimiento del partido. Las fábricas de Ford produjeron vehículos para ellos, incluso después de que Estados Unidos entró en guerra con Alemania. Y bueno, quién sabe si los que son anti-régimen, que compran autos Ford, conocen ese detalle, ¿no? Bueno, después tenemos a IBM, de la que ya hablamos, que hacía estas máquinas. Se hizo proveedora de los alemanes y, bueno, producían máquinas de calcular, según ellos. Y sí, calculaban gente. Bueno, después tenemos a Chase Bank, hoy el JP Morgan Chase, que fue uno de los bancos mundiales que más apoyó al régimen. Chase Bank congeló todas las cuentas corrientes de los judíos alemanes que no querían irse a Palestina. Eso lo vimos en el video del acuerdo de transferencia. Y bueno, colaboró activamente con el régimen. Después tenemos a Bayer, de la que también hablamos, que era una rama de la IG Farben y estaba subvencionado, sacó beneficio directo de los experimentos que se hacían sobre los prisioneros, sobre todos los prisioneros. Luego tenemos a Volkswagen, el famoso coche del pueblo, el escarabajo, que fue creado directamente por Hitler y el señor Ferdinand Porsche, padre de Porsche y Volkswagen. Durante la guerra se estima que al menos 4 de cada 5 trabajadores de esta fábrica eran esclavos. Luego tenemos a la Fanta, que es un producto de Coca-Cola. La multinacional estadounidense, además de vender Coca-Cola a los aliados, también la vendió a las tropas alemanas. Pero cuando tuvo dificultades para recuperar las materias primas, su filial alemana comenzó a producir Fanta y utilizó un invento a base de queso, que estaba muy disponible en Alemania, y así salvó las papas de la Coca-Cola. Siempre se cuenta esto de que la Fanta es de origen alemán y que su nombre original era Fantasia y que, bueno, después pasó a ser Fanta y que luego lo compró la Coca-Cola. Bueno, esto, la Fanta duró muy poco como algo independiente y Coca-Cola vendía para ambos bandos
Y cuando estuvo con problemas, la filial alemana de Coca-Cola comenzó a producir la Fanta. Compraron la patente, digamos, y produjo Fanta y así se salvó la empresa. Y finalmente la Standard Oil, de la que también hablamos en el video sobre el señor de los bigotes, que, bueno, que es de Rockefeller, ya sabemos, que era la única capaz de producir un combustible especial para aviones, sin el cual los aviones alemanes nunca hubieran podido despegar. Entonces, cuando Estados Unidos entró en la guerra y se activaron las sanciones contra Alemania, Standard Oil continuó produciendo y vendiendo este precioso combustible a los señores del régimen. Tanto que algunos de sus líderes corrieron el riesgo de ser acusados de traición por el gobierno norteamericano, pero que por supuesto no pasó. Así que, digamos, otra vez tenemos evidencia suficiente para decir que sin toda esta ayuda, los alemanes no hubieran podido haber hecho nada. Así que si Alemania entró en guerra e hizo lo que hizo, es porque sus amigos, que venían de la parte aliada, entre comillas, lo permitieron, los ayudaron e hicieron todo lo posible para que eso pasara. Y ahí están, y siguen en carrera y nosotros seguimos consumiendo sus productos. Entonces es bueno saber qué hicieron para después decidir y conocer su historia verdadera. Cómo se enriquecieron, cómo llegaron a la fama, cómo se sustentaron, cómo sobrevivieron a una guerra a la que muchas empresas no sobrevivieron. Entonces, bueno, ahí están. Hay más para investigar porque la lista es enorme, pero estas son las principales.